¿Sabes una cosa? Demasiado tiempo llevamos acostumbrándonos a hacer cosas sin que Dios esté en medio. Y por eso no vemos cosas más grandes. Porque repetimos la historia, repetimos los errores, repetimos los fallos. Cuando no seguimos en pos del arca, no caminamos por la senda nueva, caminamos por la senda antigua. Repetimos los mismos errores, cometemos los mismos fallos y volvemos a lo mismo y a lo mismo otra vez y reproducimos los errores. Los errores del pasado tienen que ser lecciones para nosotros para ser mejores en el presente. Pero a lo nuevo se entra con la presencia de Dios. Sin la presencia todo va mal. Yo le dije que entregué mi corazón a Jesús, me afirmé con Dios cuando tenía 16 años. A los pocos años de entregar mi vida al Señor, de afirmarme, fui a prepararme para servir al Señor. Entré con 18 años en el instituto bíblico. Era el alumno más joven que entraba en el instituto. En mi promoción, salí del instituto, me casé con mi esposa al año. No veas qué mal año que pasé hasta que me casé. Porque yo vivía en Barcelona, porque yo soy de Barcelona. Yo soy de Barcelona, nací en Barcelona. Soy de Barcelona y del Barcelona. Tengo 5 motivos para celebrar. O sea, bueno. Pero lo más gracioso es que vivo en Sevilla. O sea, que imagínate. Entonces, yo vivía en Barcelona, mi esposa es de Jerez de la Frontera. Un catalán con una andaluza, y yo me casé con una andaluza para que se me pegase algo de gracia de los andaluces. Así que, pero en aquel tiempo no era tan fácil poder viajar en avión, no estaba Ryanair, que ahora pagas un poquito y puedes ir de pie así, no, es una broma. Pero si querías ir a ver a tu novia, si vivía a la otra punta del país, tenías que agarrar lo que era el Borreguero, el tren que se llama el Borreguero. Ya sabiendo el nombre te puedes imaginar cómo era el tren. Y eran 14 horas de tren para ver a tu novia. Entonces, en un año yo la vi 2 veces. 2 veces. ¿Sí? Imagínate cuando nos casamos, la maravilla de habernos casado. Gloria al nombre del Señor. Pero después de casarnos empezamos a copastorear una iglesia allá en Barcelona. Y empezamos a buscar del Señor. Y empezamos a tener tiempos con Dios maravillosos. Empezamos a experimentar un mover del Espíritu Santo tremendo en la iglesia. Y el Señor comenzó abrirme puertas. Y empecé a hacer mis primeros viajes para predicar a otras iglesias y empezaban a invitarme a salir fuera. Y cuando salía a un lugar a predicar y a ministrar, Dios me usaba. Y cada vez que yo venía de un lugar y sentía que Dios me usaba, que la gente era bendecida, subía 1 centímetro más del suelo. Así que poco a poco entré en esa inercia y llegó un momento donde me acostumbré a eso. Me acostumbré. Hasta que un día me invitaron a un evento. Y cuando llegué a ese evento, era un evento muy grande. Era la primera vez que yo predicaba delante de tanta gente. Había más de 1000 personas en el lugar. Y yo llegué a ese lugar, llegué sobrado. Sobrado. Yo dije, tengo un montón de predicaciones buenas que cuando las ministro, la gente le toca la fibra. Así que sí o sí, un buen tiempo de altar, un buen pianista, y aquí está todo solucionado. Es un poco frívolo decirlo, pero yo no le tomé importancia porque llegó un momento donde pensaba que si las cosas pasaban era por mí, por mi talento, por mi capacidad. Y recuerdo que llegué a ese lugar, yo iba súper bien, iba con una pareja que nos acompañaba, unos amigos nuestros, y estuve durante el tiempo de alabanza ahí. Llegó el momento de la predicación, me dieron un paso, me dicen, tienes como 45 minutos más o menos. Yo subí arriba, me puse en el altar, en el púlpito, miré a la multitud, la primera vez que yo predicaba delante de tanta gente, y de pronto tuve la peor sensación que he tenido en mi vida, aparte de cuando pierde el Barça, la peor sensación que he tenido en mi vida. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes qué sentí? Sentí que había subido completamente solo a ese púlpito. Y comencé a hablar. Y para colmo, se me empezaban a trabar las palabras. Me quedé en blanco. No me acordaba del mensaje, no me acordaba de los puntos. Veía a la gente. Y eso es peor porque es una tortura psicológica ver que la gente bosteza. Que lo hagan en tu iglesia, pues mira, te conocen. Pero que lo hagan fuera, peor todavía. Y había un pantallón. Escucha, un pantallón de vídeo gigante encima de la plataforma con toda mi jeta, toda mi cara ahí en grande. Y yo no lo había visto hasta que dije, abran sus Biblias, y la gente estaba así. Abran sus Biblias y la gente así.
Entonces digo, bueno, empecé a leer y veía que la gente miraba atrás, claro, estaba la Biblia detrás. Y entonces fue cuando me percaté de la pantalla. Lo pasé fatal, tenía 45 minutos, prediqué en 13. En 13 minutos prediqué. Hice el llamamiento al altar, pasó gente. ¿Por qué? No lo sé. Sería buenísima la alabanza. Pasó gente al frente, se llenó el altar. Pedí que los líderes de la iglesia, los ministerios viniesen a orar. Y bajé revoleado, como dicen en Jerez, revoleado para abajo. Me escondí detrás de una columna. Y vino mi esposa a buscarme. Dice, ¿qué haces aquí detrás? No, estoy aquí ya. No, el Señor se está moviendo. Déjalo, no quiero interferir. No soy yo, es el Señor. No soy yo, es Dios. Estaba avergonzado. Y cuando tuve una oportunidad de estar a solas con el Señor, le dije, Señor, no me permitas jamás, nunca más, experimentar lo que he sentido hoy. Nunca más me permitas subirme a un púlpito sin que tú estés conmigo. Y ese día entendí, para mi vergüenza, lo imprescindible de la presencia de Dios en todo lo que hagamos. Si la presencia de Dios no está en lo que tú haces, si Dios no está contigo, no camines, no pongas un pie en el Jordán hasta que no te asegures que el arca va delante de ti. Porque si no puede ser tu fracaso. ¿Por qué te cuento esto? Yo he cometido errores y los sigo cometiendo a montones. ¿Y por qué los cuento? Porque necesitamos más cultura de fracaso. ¿Escuchaste? Necesitamos más cultura de fracaso, más personas que levanten y digan, que yo he metido la pata como tú, que me equivoco, que me cuesta orar, que me cuesta leer la Biblia, que yo también me pongo visco cuando leo Eclesiastés. Necesitamos la presencia de Dios. La presencia de Dios marca una diferencia. A veces no sabemos lo que tenemos. No somos conscientes de lo importante que es que Dios esté en un lugar. Cuando Dios está, pasan cosas que se escapan de nuestro control. Dios hace cosas que nosotros ni siquiera percibimos. Mira, ¿sabe la vergüenza que a mí me daba invitar a mis compañeros de instituto a la iglesia? Lo pasaba fatal, me daba vergüenza invitarlos a la iglesia. Estoy hablando de hace un montón de años atrás. Bueno, tengo 33 años, soy un mozalbete. Tenía 16, 17 años cuando los invité a la iglesia. Y recuerdo cuando venían a la iglesia lo pasaba muy mal. ¿Por qué lo pasaba mal? Porque empezaba el tiempo de alabanza. En aquel entonces, en el tiempo de alabanza, era costumbre, porque las iglesias pasaron de modas. Cada X tiempo pues llevan diferentes modas. En aquel tiempo la moda eran las canciones hebreas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Paul Wilbur, el Ronnie, el K2, todas estas cosas. Entonces, claro, mis compañeros de instituto escuchaban a Alejandro Sanz, escuchaban música más normal. Bueno, más normal, ya se entiende, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, ¿no? Y cuando me preguntaban, ¿tú qué escuchas? Yo no les podía decir que escuchaba a Marcos Witt o Paul Wilbur. Yo le decía, música en inglés, le decía. Entonces, por ahí había un grupo que se llamaban DC Talk. ¿Alguien conoce de qué el grupo DC Talk? Los que ya, ¿te acuerdas, verdad? Ese era el único grupo que no te daba vergüenza mostrar a tus compañeros inconversos. DC Talk, ¿verdad que sí? El rap, cuando salió el rap, maravilloso. Gracias a Dios por el rap cristiano. Nos hacía sentirnos normales en medio de las... Pero claro, venía la gente, nuestros compañeros de instituto, a la iglesia. Se sentaban atrás. Y empezaban las canciones hebreas, toda la iglesia, Ronnie. Y se habían panderos y todas estas cosas, ya ni te cuento. Luego llegaba el tiempo de la adoración. Y el tiempo de la adoración era peor, porque ese era el momento de alguna gente. Porque en todas las iglesias está la que da las lenguas, la que la interpreta, eso está en todos lados, ¿verdad que sí? Entonces... Y encima es que esperaban a que viniese alguien nuevo para soltar el don, ¿verdad? Entonces en los momentos de adoración por ahí empezaba una y y de ahí se levantaba la otra a repetir la misma palabra profética de hace 7 meses. Todos los días la misma palabra profética, con otras palabras, pero era lo mismo todo el tiempo. Luego llegaba la ofrenda. ¿Qué pasaba? Como no era habitual que llegase gente nueva a la iglesia, cuando venía alguien nuevo, el nuevo que venía...
se hacía notar que había llegado de nuevo a la iglesia. Entonces, cuando llegaba el momento de la ofrenda, el pastor siempre decía, bueno, hermanos, para todos aquellos que nos visitan, nos visitaba uno. Para todos aquellos que nos visitan, no se sienta obligado a dar. Hermano, no se sienta obligado a dar. Nosotros somos así. Es que le queremos dar a Dios, pero usted no dé, no hace falta. Claro, y tú pasabas una vergüenza terrible. Luego venía la predicación de la palabra, donde ahí el pastor o quien fuese compartía la palabra. Y después de la predicación venía el momento del llamamiento al altar. Y yo tocaba la batería en la iglesia, empecé de muy chiquitito, con 7, 8 años tocaba la batería. Y entonces a esa edad, a los 16, 17, aún seguía tocando la batería, como buena rata de iglesia, tocando un instrumento. Y seguía tocando la batería. Y en el momento del llamamiento se ponían todos en fila, iba el pastor a orar y yo estaba en la batería, Señor, que no se caiga ninguno, por favor, que no se caiga ninguno al suelo. Pero ¿saben lo más fuerte de todo esto? Lo más fuerte después de todo esto era que después tú les preguntabas a esas personas y te decían, pues a mí me ha gustado. Y eso era lo que rompía mis esquemas. Cuando invité a mis compañeros de instituto a mi bautismo, me bauticé con 16 años, esperé. Cuando los invité a mi bautismo, y yo invité a 2 o 3, y se presentaron como 8. Y yo vi que entraba 1, y 2, y 3, y como yo por dentro tenía vergüenza de lo que pasaba dentro de la iglesia, porque pensaba, para mí está bien que lo vengo viendo hace mucho tiempo, pero para ellos se van a escandalizar, se van a asustar. Cuando vi que empezaba a entrar gente nueva, en mi corazón yo deseaba que no viniesen. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Me miran como diciendo, no veas, estaba fatal tú, Todos en algún momento hemos pensado, ¿por qué ha venido ese nuevo? No, estamos más tranquilos sin un nuevo. Lo mira todo, no cierra los ojos cuando hay que orar, míralo, analiza todo, estoy incómodo. A veces los nuevos nos incomodan, porque a veces lo nuevo incomoda, ¿verdad? Y entonces ese día de mi bautismo, cuando me fui, me bautizó mi padre. Y claro, te ponían esos trajecitos blancos para bautizarte. Y yo, que iba al instituto con mi bomber. ¿Alguien sabe lo que era una bomber? ¿Te acuerdas lo que es la bomber, verdad? La Alfa Industrias, ¿te acuerdas? Una chaqueta que llevaban los... Tú sabes, los pijos, los kinkis y los macarras. Nah. Con la bomber, con mi cabecita así, con pelitos rapaditos, así súper chulos, pantalones anchos, las zapatillas con la lengüeta por fuera grande. Y tú te ríes, pero hace como 7, 8 meses los jóvenes llevaban las lengüetas también fuera por... Entonces se repite todo, ¿ves? Se repite todo. Hay alguno que por ahí también va con la lengüeta fuera, sí. Claro, cuando me vieron salir del cuartito donde íbamos todos en procesión para meternos en esa bañera grande, y me ven a mí con ese traje blanco, y yo miré así de reojo y los veía rojos, martados de la risa. Y luego ese momento que te torturan, ¿por qué te bautizas? Y ellos mirando así. Y yo, pues quiero seguir a Jesús y seguir su camino y seguir sus pasos. Y el pastor, ¿pero estás seguro? Que sí, te he dicho, sí, te he dicho. ¿Vale? Pero después, cuando te bautizaban, salía de las aguas y se me transparentaron todos los calzoncillos. Todos los calzoncillos transparentes. Hoy en día los chicos los enseñan por aquí a mitad, pero en aquel tiempo daba vergüenza enseñarlos. Y entonces, pero ¿sabes una cosa? Después hablando con ellos uno me dijo, ¿sabes una cosa? Cuando vi que tu padre te bautizaba y después te dio un abrazo, oye, ¿sabes una cosa? No sé, algo me llegó aquí dentro. Y yo, ¿de verdad? ¿No viste los calzoncillos? No. Algo me llegó aquí dentro, no sé. Pasó algo dentro de mí. A mí me ha gustado. Y eso fue una lección para mí tremenda. No limitemos lo que Dios puede hacer. No le pongamos límites a la presencia de Dios. Escucha bien esto porque está pasando, yo lo veo. Hay muchos creyentes que están poniéndole límites al Espíritu Santo por miedo a ser comparado con personas que cruzan límites y que se ceden
Hay mucha gente haciendo locuras y llamando al Espíritu Santo cosas que no son. Hay personas que están manipulando y haciendo mal las cosas, exagerando cosas y distorsionando. Y creyentes, por miedo a ser relacionados con ellos, limitan al Espíritu Santo. Y por no ser relacionados con estos, y para que no se escandalicen, y para que no me comparen con estos y con los otros, limito al mejor quietecito aquí. Mejor no, esa se está riendo demasiado fuerte ya, ¿eh? Ese temblor no es normal. Y limitamos al Espíritu Santo. Y no le dejamos que Él se mueva con libertad. Escucha, si es de Dios, la gente se va a escandalizar igual, pero Dios hará su obra. Cuando Jesús entraba en un lugar, siempre provocaba reacciones. O lo querían matar, o le veneraban. Pero nunca pasaba desapercibido. El problema es cuando pasamos como iglesia desapercibidos. Eso es un problema. Dejemos al Espíritu Santo hacer lo que quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en nuestro país? No lo sé. No lo sé. Yo no sé qué es lo que va a hacer Dios. No sé lo que va a hacer con el gobierno, con las autoridades. No sé cómo va a arreglar todo esto. No lo sé. ¿Por qué? Porque a mí me toca solamente caminar detrás del arca. El arca va por aquí, yo voy detrás. Va por aquí, yo le sigo. Y lo iré experimentando día a día. Lo iré comprobando día a día. Escucha, cómo Dios te va a hacer libre de tus problemas, cómo Dios te va a hacer libre de tus circunstancias. Camina detrás de la presencia de Dios un día y otro y otro y otro. Cuando menos cuenta te des, Dios te ha hecho libre de esos pecados. Invierte tu tiempo en conocer la persona del Espíritu Santo. Durante muchos años gasté mi tiempo luchando con esta cadena, con la otra, con este vicio. Entraba en el altar, por favor, que no lo quiero hacer más, Señor. Hasta que un día el Señor me habló, ¿y si inviertes tu tiempo en conocerme? Y entonces de pronto, ese versículo que está en todas nuestras neveras, ese versículo que se canta o que se cita en todos los tiempos de alabanza, en su presencia y plenitud de gozo. Y esa palabra plenitud salió en 3D de la Biblia, plenitud. O sea, yo digo, en tu presencia, cuando estoy contigo, yo tengo todo lo que necesito. O sea, si paso tiempo contigo, se me va a pegar, Señor, tu forma de ser. Me va a acabar gustando lo que a ti te gusta. Voy a acabar pensando como tú, hablando como tú, sintiendo lo que tú sientes. O si lo llego a saber antes, voy a invertir mi tiempo en conocerte. Si es que Jesús lo dijo, busca primero el reino de Dios, su justicia, todo vendrá por añadidura. Escucha bien esto. El principal motivo por el que el Señor, Dios Padre, envió a su Hijo, ¿sabes cuál fue? Restablecer la relación. ¿Escuchaste? La libertad es una consecuencia de la relación. La bendición, los milagros, las promesas, todo eso es una consecuencia de lo que fue restaurado, que es la relación, el arca, la presencia. Tú puedes caminar detrás del arca, no te lo puede impedir nadie. Si hay pecado en tu vida, la sangre de Jesucristo te limpia de cualquier pecado. ¿Escuchaste? De cualquier pecado. La sangre de Jesús limpia cualquier pecado. Si sientes que algo te separa de Dios, la sangre de Jesucristo te limpia y te puedes acercar a Dios. Deja que Dios trabaje en tu corazón lo demás. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a romper esto? ¿Cómo voy a ser libre de lo otro? ¿De qué manera yo puedo cambiar esto en mi vida? ¿Cómo puedo? Camina en pos del arca. Camina en pos del arca. Lo vas a ir descubriendo a medida que conozcas más a Dios. Es que yo quiero que Dios me hable. Pasa tiempo en aprender a escuchar la voz de Dios. Pasa tiempo en aprender a escuchar la voz de Dios. Es que si Dios hiciese esto, hiciese el otro. No, ya ha hecho Dios todo lo que tenía que hacer. ¿Escuchaste? Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer. A Israel hizo todo lo que tenía que hacer. Toma, esta es la tierra. Aquí está mi presencia. Camina detrás de la presencia y entra a la tierra. Ya está. Decíamos esta mañana, cuando Dios le promete la tierra a Israel, no le dice, hey, es una tierra que está llena de gigantes, prepárate. Es una tierra que tiene esto, tiene lo otro, hay tal dificultades. Cuando tú viniste a los pies del Señor, cuando alguien te habló del Evangelio de Jesús, cuando sentiste el amor de Dios, sentiste ese perdón, esa sensación maravillosa, ese peso que salió de tu corazón, te sentiste aceptado delante de Dios. En ese momento Dios no te dijo, hey, prepárate porque dentro de 3 meses
te viene una que verás tú. Prepárate porque te van a rechazar en el trabajo, te van a llamar de todo. Y tu hijo, cuando tú vayas a casa y le digas que vas a la iglesia evangélica. Y tu novia cuando se entere que te has hecho de los evangélicos, te va a dejar. Vas a tener una enfermedad que lo vas a pasártela de mal. Porque si Dios nos dice todo eso al principio de esta cuestión, nosotros decimos, bueno, vamos a esperar. Dios nos dio las palabras justas y oportunas. Lo hizo con sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué aflicción, Señor? No. En el mundo tendréis aflicción. Pero, Señor, ¿qué aflicción? En el mundo tendréis aflicción. No necesitas saber las aflicciones. Solo necesitas saber que yo he vencido al mundo. Confía. Marcharéis en pos del arca. Porque es una tierra por la que nunca antes habéis pasado. Y el Señor le dice, santificaos, porque mañana Jehová hará con vosotros maravillas. La palabra maravillas en hebreo es palá y tiene que ver con algo que destaca. ¿Escuchaste? Algo que destaca, algo que distingue. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, comienzan las maravillas. Y las maravillas de Dios en ti, a ti te hacen destacar. ¿Escuchaste? La presencia de Dios te hace destacar. Y la iglesia del Señor tiene que destacar en este país. La iglesia del Señor tiene que destacar, no por sí misma, por la presencia de Dios. Fíjate qué interesante. Santificaos. Otra vez encontramos a Dios hablando del corazón. Santificaos. Prepárate, porque mañana hará Jehová con vosotros maravillas. Y yo digo, hay algunos de ustedes en esta noche que estáis frente a Jordanes, en situaciones límite, y pensáis que ya hasta aquí no se puede llegar, y es tiempo de pisar el Jordán. El Jordán no se abre hasta que tú no pisas las aguas. El Jordán no se abre hasta que tú no pones el pie en el Jordán. El Jordán no se abre hasta que tú no le crees a Dios y comienzas a dar un primer paso. No, Señor, que se abra el Jordán y yo voy a caminar en seco. Dios te dice, no, pisa el Jordán y las aguas se van a abrir. Los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego, por pregonar su fe, por ser fieles a Dios, por no arrodillarse delante de la estatua. Ellos fueron echados en el horno de fuego. No, Señor, que se apague el horno. Que se apague el horno y yo entro. Que se apague el horno. No, ellos fueron echados dentro del horno de fuego y el horno estaba encendido. Daniel fue echado en el foso de los leones y los leones estaban vivos, no estaban muertos. Tienes que entrar en el Jordán. Tienes que entrar en el foso de los leones. Tienes que entrar en el horno del fuego. Dios no va a apagar el fuego, pero te garantiza que no te vas a quemar. Dios no va a hacer desaparecer el Jordán, pero te garantiza que una de dos, o pasas en seco o pasas caminando por encima. Dios no va a asesinar a los leones, pero sí que les tapará la boca. Y esto es muy interesante porque yo me he preguntado, yo tengo también mucha imaginación, yo le doy a la cabeza cuando leo las historias de la Biblia. Y yo digo, Señor, Daniel pasó toda la noche en el foso con los leones. ¿En qué momento, en qué hora de la noche tú enviaste al ángel a cerrarle la boca? ¿A qué hora tú mandaste al ángel a cerrarle la boca, Señor? Porque si lo echaron en el foso de los leones y de pronto lo echaron a las 10 de la noche, a las 10:05 ya estaba el ángel tapando boca, dices, vale, paso la noche tranquilo. Pero ¿y si el ángel de Jehová vino a las 5:30 de la mañana y los leones toda la noche? Y Daniel tranquilo. Daniel estaba en paz. Porque Daniel sabía que en ese lugar Dios se podía glorificar. Dios se glorifica en el Jordán. Jordán es inicio. Jesús, antes de comenzar su ministerio, lo primero que hizo fue ir al Jordán. Se sumergió en el Jordán. Y cuando él se metió dentro del Jordán, antes de meterse no pasó nada maravilloso. Él entró, era uno más. Bueno,
Salvo porque Juan dijo, ahí el Cordero de Dios que pita, y toda esta cuestión. Pero salvo eso, nada espectacular había pasado. La gente lo miraba, el Cordero de Dios, vale, muy bien. Pero él entró en el Jordán. Y cuando entró en el Jordán, en el momento en que él fue bautizado en obediencia, cuando se sumergió en el Jordán, de pronto el cielo se abre. Dios Padre comienza a hablar y el Espíritu Santo desciende sobre su vida. Y comienza algo nuevo, algo distinto para Jesús. El Jordán te marca el comienzo de algo nuevo. Yo te quiero desafiar en esta noche a que tú veas lo que te limita, tu problema, tu dificultad, como el punto de partida para ver algo maravilloso como nunca antes has visto en tu vida. Y la pregunta ahora es, ¿cuántos quieren pisar el Jordán? Levánteme la mano todos aquellos que quieren pisar el Jordán. Póngase de pie, por favor. Si puede acompañarme el grupo de alabanza. El Jordán requiere de algo sobrenatural. En el punto en el que estás, es imprescindible que algo sobrenatural suceda.